El aprendizaje es un proceso continuo y natural al que el ser humano está expuesto todos los días de su vida. Este concepto se define por la adquisición duradera de conocimientos, conductas, destrezas o habilidades a través de la práctica, el estudio o la experiencia. Las teorías del aprendizaje se centran en estudiar, investigar y aplicar estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizaje eficaces. Las teorías de aprendizaje son 5: conductista, cognitiva, sociocultural, constructivista y humanista. Las teorías del aprendizaje se basan en 4 cosas: la conducta, las emociones, la mente, la sociedad. Una teoría de aprendizaje se define como un conjunto de diferentes conceptos que observan, describen, explican y orientan el proceso de aprendizaje de las personas y todo lo que se relaciona a este proceso. La teoría conductista. El conductismo afirma que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en donde se encuentra el individuo. Por ende, el aprendizaje puede ser explicado a partir de eventos observables relacionados con la conducta y el ambiente en donde se produce el aprendizaje. Los teóricos relacionados son Ivan Pavlov, John Watson y B.F. Skinner. La figura de Skinner es bien importante en el conductismo, siendo uno de sus grandes representantes con su condicionamiento operante. En su opinión, recompensar las acciones correctas de las conductas las refuerzan y estimulan su recurrencia. Por lo tanto, los reforzadores regulan la aparición de los comportamientos deseados. Los enfoques del conductismo son: enfoques del conductismo metafísico, la conducta como resultado del aprendizaje y el condicionamiento operante. La teoría cognitiva estudia cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Su fundamento yace en la obtención del aprendizaje desde la niñez, proponiendo a los niños poseer una estructura ordenada para el procesamiento de la información. En esta teoría, el individuo es un ente activo en su proceso de aprendizaje. Los autores principales de esta teoría son Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner. La teoría sociocultural. La teoría del aprendizaje social es representada por un psicólogo canadiense, Albert Bandura. Según esta teoría, el aprendizaje se obtiene como consecuencia de procesos mentales y la relación con el ambiente. Los determinantes sociales influyen en este proceso, por lo que el modelaje es esencial al momento de aprender. La teoría constructivista. El psicólogo ruso Lev Vygotsky es el principal teórico del socioconstructivismo. Esta teoría se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso en donde la interacción es clave para la obtención del conocimiento. El proceso de socialización desempeña un papel clave al momento de aprender, al igual que las conexiones con el conocimiento previo. La teoría humanista fue Maslow uno de sus representantes. El paradigma humanista establece que debe estudiar el aprendiz como un conjunto, especialmente su crecimiento y desarrollo a lo largo de su vida. Para el humanista, el aprendizaje es una cuestión personalizada y se centra en el aprendiz, para quien los fenómenos internos como la motivación y los sentimientos son claves para el efectivo aprendizaje. En el contexto de la educación para la salud, la educación alimentaria y nutricional constituye una estrategia en la formación humana para la vida. Educar en la alimentación se debe orientar al desarrollo personal, a la mejora profesional de su práctica educativa y la de todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza, dentro de su contexto biohistórico social, dirigido a la integración educativa, partiendo del criterio de este acto pedagógico. Un modelo educativo consiste básicamente en una recopilación o síntesis de teorías y enfoques pedagógicos que ayudan a los profesionales a realizar sus programas en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un modelo de conocimientos, actitudes y prácticas CAP es un estudio cuantitativo de una población específica que reúne información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta en relación a un tema en concreto, y con base a ello se elabora la metodología para el proceso de aprendizaje. El modelo pedagógico social cognitivo es inspirador de un currículo que proporciona contenidos y valores para que los estudiantes mejoren la comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma y promuevan un proceso de liberación constante mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales. El método comunitario o problematización busca la adquisición del saber vinculado al contexto social del alumno, promoviendo una
confrontación de la práctica vívida de forma poco elaborada con los contenidos expuestos, teniendo que seguir una nueva conciencia de esta práctica. El modelo de creencias de salud es una teoría construida en la valoración subjetiva de una determinada experiencia. En términos de salud, el valor será el deseo de evitar la enfermedad o padecimiento, y la expectativa, la creencia en que una acción posible de realizar prevendrá o mejorará el proceso. Las técnicas de aprendizaje visual, formas gráficas de trabajar con ideas y de presentar información, enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Las diferentes técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes a clarificar en pensamiento, reforzar la comprensión, integrar nuevos conocimientos, identificar conceptos erróneos. Las técnicas de escrito van enfocadas al manejo apropiado del lenguaje, precisión, síntesis y corrección, enfocándose primordialmente en una estructura efectiva de un escrito académico científico. Algunos ejemplos son nota, síntesis, resumen, paráfrasis y sinopsis. Las técnicas gráficas son instrumentos proyectivos que se utilizan en el proceso psicodiagnóstico a fin de explorar aquellos aspectos más arcaicos y primitivos del sujeto, remitiendo a niveles básicos de organización e integración de la subjetividad. Los principios didácticos constituyen los lineamientos rectores en el planteamiento didáctico y en su desarrollo son la base para seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas y evaluar aprendizajes. El principio de carácter científico consiste en que toda enseñanza de hechos, principios, leyes deben tener un carácter científico apoyado en la realidad. Principio de sistematización. En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere decir formación sistemática en el alumno a partir de los contenidos curriculares. Principio de la relación entre lo concreto y abstracto consiste en la necesidad de vincular los datos reales y concretos con sus generalizaciones teóricas a través de un proceso planteado para su apropiación por los alumnos. Principio de asequibilidad o comprensión. Consiste en conocer el nivel intelectual y académico de cada uno de los grupos como punto de partida para la planeación didáctica. Principio de lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. Principio de solidez de conocimientos. Consiste en el trabajo sistemático y consciente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en contra del olvido. La pedagogía crítica, fundamental principalmente en las ideas del teórico brasileño Paulo Freire, es una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa.